Bien, hermanos, pues llegados a este punto, aquí estamos dispuestos para recibir la palabra del Señor. Hoy no he podido imprimir, así que me traigo la tecnología. Como sabéis, me encanta, sobre todo por lo que pesa. Y, bueno, hermanos, amigos, estamos en medio de la serie de sermones acerca del Apocalipsis, como sabéis, y estamos entrando en la quinta sección, que son las copas de la ira de Dios como juicios definitivos, ahora sí, sobre el mundo. Hemos visto juicios y de alguna forma hemos visto cómo esos juicios retenían la maldad del mundo. Hemos visto, estos fueron los sellos. Luego vimos otros juicios en las trompetas, que eran juicios de advertencia al mundo, y plagas que caían sobre la tercera parte, no sobre la totalidad del mundo. Hoy vamos a ver juicios que caen de forma completa y definitiva, con estas copas, que veremos las primeras 4 de las mismas, sobre la humanidad, sobre el mundo. Estamos hablando del juicio final. ¿Bien? Y vamos a leer el pasaje, Apocalipsis capítulo 16, los versículos que van del 1 al 7, y después pediremos la bendición del Señor sobre su palabra predicada. Apocalipsis capítulo 16, versículos del 1 al 7. ¿Tenemos todos la palabra del Señor? Vamos a leer. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: Id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto. Y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: Justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el Santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí otro que desde el altar decía: Ciertamente, Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Hasta aquí la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Dios nuestro, te damos gracias, Señor, sobre la palabra que acabamos de leer, sobre el culto, y te rogamos que tú ahora bendigas esta predicación. No queremos que sean palabras, no queremos que sea un tiempo en el que estemos simplemente aprendiendo y conociendo, que por supuesto también lo buscamos y lo pretendemos, Señor. Queremos que tú nos enseñes y nos instruyas, sino que también apliques estas enseñanzas de hoy a nuestros corazones, a nuestras mentes y a nuestra vida. Que esto se haga algo real, algo visible, algo manifiesto en medio del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y que nos ayude como fieles defensores y proclamadores de tu Evangelio y de tu verdad, y también de quién eres, oh Dios. Te rogamos, en el nombre del Señor Jesucristo, que tú bendigas tu palabra, la apliques a nuestras vidas y que no solo nos transformes, sino que también llames a aquellos que están muertos en delitos y pecados, que estás sin Cristo en este mundo, sin Dios en esta vida, que tú obres en sus corazones, para que junto con nosotros puedan alabarte y bendecirte y adorarte ahora y por toda la eternidad. Te pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
la santa, justa, buena ira de Dios. A muchos les puede sonar realmente raro este título. Hermanos, la verdad es buena, la verdad es necesaria, pero hay verdades que no podemos evitar que nos estremezcan. En vez de consolar, a veces aterrorizan. La realidad o la verdad muerde. A veces es incluso cruel. Y pocas verdades provocan más inquietud en el corazón de las personas que la realidad de la ira de Dios. Vivimos en una época en la que se prefiere hablar de amor, de concordia, de ternura, de misericordia, de solidaridad. Y en esta época, el solo pensamiento de un Dios airado, enfadado, un Dios que despliega y manifiesta su ira, es incómoda. Muchos se preguntan, ¿cómo puede un Dios de amor tener ira? ¿Por qué la Escritura describe con tanta fuerza el juicio airado de Dios sobre el mundo? ¿Por qué? ¿No contradice esto la imagen de un Dios misericordioso? De hecho, y conectándolo con nuestra clase de escuela bíblica, ahí está esa pregunta que muchos se hacen, es que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios lleno de ira, es un Dios malvado, es un Dios cruel. Y el del Nuevo Testamento es de amor, gracia y misericordia. Claro, esto se da de golpes con el hecho incuestionable de que el Antiguo Testamento está plagado de menciones al amor y a la misericordia de Dios. Y el Nuevo Testamento está plagado de menciones al juicio, al castigo y a la ira de Dios. Es más, hoy vamos a estar hablando de la ira de Dios desde un texto del Nuevo Testamento, en el que no solo se habla de amor, sino que también se habla de ira. Pero el problema, al final, si queréis que os diga la verdad, no está tanto en la ira, está en nosotros. Nos hemos acostumbrado a un Dios domesticado, a un Dios, permitidme, no quiero caer en la blasfemia, osito de peluche. Es un anciano bondadoso con barbas blancas, con una túnica y unas sandalias, que está en los cielos y que observa consternado a las barbaridades que ocurren aquí en la tierra. Está fuera de su mente, está fuera de sus propósitos, el mal, el castigo, el juzgar. ¿Sabéis qué pasa? Que este Dios es el Dios que nos gusta ver porque no sabemos qué hacer con la santidad y la justicia de Dios. Dios es santo, Dios es justo, pero no sabemos qué hacer con ellas, con la justicia y con la santidad. No tenemos ni idea. Incluso el profeta Malaquías, si nos retraemos al Antiguo Testamento, se pregunta, ¿y quién podrá soportar el tiempo de tu venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Así que esto ha llevado a muchos cristianos liberales y no liberales, a eruditos, a estudiosos, a tratar de reconstruir la imagen de Dios, a darnos una imagen de Dios que no tenga nada que ver con el juicio, con el castigo y con la ira. Por ejemplo, uno muy reputado, Richard Niebuhr, ridiculiza la versión del mensaje bíblico en cuanto a la ira de Dios, describiéndola así: un Dios sin ira llevó a hombres sin pecado a un reino sin juicio mediante los oficios de un Cristo sin cruz. ¿Os dais cuenta? Así que eliminamos la ira de Dios, el pecado, la cruz, el juicio, y así tenemos un mensaje azucarado al gusto del consumidor. Porque nosotros queremos ser muy simpáticos y queremos que nuestro Dios resulte más simpático todavía. Pero claro, por muy atractivo que parezca este mensaje a la mentalidad de hoy en día, está lejos del cristianismo verdadero. Está lejos de la imagen que presenta la palabra de Dios en cuanto a Dios. Para quienes se sienten incómodos con el Dios de la Biblia, existen de hecho dos enfoques principales frente a la doctrina de la ira de Dios. El primero consiste en usar
las enseñanzas bíblicas sobre la ira de Dios, sobre el castigo, sobre la justicia, para tachar a la Biblia de primitiva, incluso de inmoral. De hecho, no sé si conocéis un provocador ateo, iba a decir que Dios lo tenga en su gloria, no lo sé, pero murió hace unos años, Christopher Hitchens, que él describía el libro del Apocalipsis como fantasías delirantes de la mente del apóstol Juan. Según él, nada demuestra tan claramente el carácter humano de la religión como la mente enferma que concibió el infierno. Luego, el segundo enfoque de las personas que rechazan la ira de Dios es el que procede de algunos eruditos evangélicos que, avergonzados por la noción bíblica de la ira, intentan negar que la Biblia enseñe que Dios se indigna contra los pecadores, que Dios actúa con castigo sobre el pecado. Así, Joel Green y Mark Baker afirman: las Escrituras en su conjunto no ofrecen base alguna para un retrato de un Dios airado que necesita ser apaciguado mediante un sacrificio expiatorio. Así que estas ideas, y otras semejantes, si no acabaríamos, aparecen en libros, en publicaciones, incluso en sermones y en charlas de pretendidos autores y eruditos evangélicos. Sin embargo, cuando predicamos sobre estos capítulos finales de Apocalipsis, que van desde el versículo 15 hasta el 22, no hay que hacer muchos esfuerzos para demostrar que la Biblia está hablando de la justa ira de Dios contra el pecado. Y no podemos hacer nada para ocultarlo. Y esto no ocurre solo en Apocalipsis, ocurre en toda la Biblia. Hay cientos de referencias en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, también en palabras del Señor Jesucristo, en cuanto a la ira de Dios. Y basta con leer Apocalipsis capítulo 16, versículo 1, si lo tenéis abierto, vamos a dejarlo ahí porque evidentemente vamos a estar sobre este pasaje. No hace falta irse muy lejos para ver qué enseña la Biblia. Fijaos, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id, derramad sobre la tierra las 7 copas del amor y la misericordia y la gracia, de la ira de Dios. De la ira de Dios. ¿Y de dónde procede esta orden? ¿Es una idea de los ángeles? No. ¿De dónde sale la voz? ¿De otro ángel? ¿De dónde sale la voz? Desde el templo. ¿Y quién habita en el templo? Dios. Los ángeles son siervos. Las copas contienen la ira del que está en el templo. Y este juicio, esta ira, ha de ser derramada como venganza, vamos a utilizar hoy propiamente esta palabra, como venganza o retribución justa sobre el mundo. La Biblia enseña así, sin ambajes, de forma clara, la doctrina de la ira divina. Y junto con esta enseñanza de la ira divina, surge otra cuestión de si esta es aceptable moralmente. ¿Es aceptable moralmente decir que Dios está airado o puede airarse? ¿Está Dios enfadado? Esta pregunta se responde, mejor dicho, en la primera parte de Apocalipsis 16, que es la que vamos a ver hoy, con el derramamiento, antes he dicho 4, de las 3 primeras copas de la ira de Dios. El ángel que habla en los versículos 5 y 6 que hemos leído, no solo defiende a Dios, sino que le alaba efusivamente por su ira. Fijaos el versículo 5. Mirad, justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. El ángel alaba a Dios por su ira. Y además explica luego la razón de por qué la ira de Dios merece alabanza. Fijaos en el versículo 6. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, tú también les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Dicho de otra manera, les has dado su merecido. Bueno, luego volveremos a esto. Si el Apocalipsis nos sirve de guía, si tuviéramos que guiarnos en Apocalipsis, la doctrina de la ira de Dios, del juicio airado de Dios sobre el pecado, tiene que ser predicada y enseñada. Sin empezar a dar gritos, sin echar espuma por la boca y sin querer meter terror y miedo morboso a la gente. Mira, decía Spurgeon, a Dios no tienes que defenderlo, solo tienes que abrir la puerta de la jaula para que el león salga.
Nosotros lo único que vamos a hacer es leer la palabra de Dios y el Señor hará todo lo que tenga que hacer. No estamos inventándonos nada, no somos unos morbosos, no somos unos fanáticos, no somos unas personas cargadas de odio y de ira. Lo que vamos a hacer en esta mañana es leer la palabra de Dios. De nuevo, debemos defender esta verdad de la ira de Dios. No podemos pasar de puntillas sobre ella, como el que pasa por carbones encendidos. ¡Ay, ay, ay! No, pasa rapidito, no me interesa. ¡Ay, lo más rápido, salta rápido! No. Hemos de quedar y quemarnos las plantas de los pies, porque está ahí. Debemos defender estas verdades. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo y en un contexto, el de las iglesias evangélicas también, pero en todo el cristianismo nominal en general, en el que, hermanos, se está despreciando, ocultando o deformando la idea de la justicia de Dios, la idea de un Dios que juzga con ira a los enemigos de su pueblo, a sus propios enemigos, a un mundo pecador. Hermanos, hemos de proclamarlo con valor, sin complejo. Así que, con esto en mente, la sección inicial de Apocalipsis que vamos a ver hoy destaca cuatro aspectos de la ira de Dios. Y me voy a valer de estos 4 aspectos de la ira de Dios para ir desarrollando la exposición del pasaje. Hoy no vamos a ir exactamente versículo a versículo, pero vamos a estar viendo el conjunto del pasaje, ¿de acuerdo? Vamos a exponer el pasaje con su idea general. ¿Cuál es la idea general, hermanos? Los 4 puntos de los que vamos a hablar en esta mañana. La santidad de la ira de Dios, la retribución o la venganza que hay en la ira de Dios, la justicia de la ira de Dios y los beneficios de la ira de Dios. Por eso hemos titulado este sermón La santa, justa y buena ira de Dios. Y esto nos lleva al primer punto de los 4 que vamos a ver. Y es que, hermanos, preparaos para lo que voy a decir. Damos dramatismo con esto. Bueno, no es para tanto. La ira de Dios es santa. La tuya no. La mía menos. Tenéis que ver. Yo me enfado poco, pero cuando me enfado me asusto hasta yo mismo. No, mejor dicho, me avergüenzo hasta yo mismo. Nuestra ira no es santa, porque está manchada con pecado. La ira de Dios es santa. Y vemos los primeros versículos, los 4 primeros versículos de Apocalipsis 16, están describiendo este derramamiento de las copas de la ira sobre la tierra y comienza por este orden, fijaos. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Si recordáis, el capítulo 15 concluyó con una imagen del templo celestial lleno de humo que decía que nadie podía entrar, ¿recordáis? Hasta que se cumpliesen, ¿qué? Las 7 plagas de los 7 ángeles. Bueno, estamos viendo cómo empieza esto de las 7 plagas. Dado que nadie podía entrar, eso quiere decir que ¿quién estaba dentro? Como hemos visto antes, Dios. Dios. Como en el Antiguo Testamento se decía que nadie podía entrar en la mismísima presencia de Dios, estamos hablando de la morada, el lugar más recóndito de los cielos, donde está Dios mismo habitando. ¿Bien? Y es Dios quien habla desde allí dentro. Por lo tanto, la orden, ¿quién la da? Dios mismo. Hermanos, el sitio central del universo, o mejor dicho, de los cielos, de la creación celestial y espiritual, el lugar más santo es el templo de Dios, el lugar desde el cual Dios habla. Es el lugar más santo de toda la creación. De hecho, en el Salmo 27:4 se nos llama que dentro del templo vemos la hermosura de Jehová, la hermosura del Señor. Si cabe en tu mente el concepto de hermosura en sentido abstracto, ¿qué es lo más hermoso? ¿Cómo puedo describir de la mejor manera la hermosura? Solo la vas a encontrar en un lugar en el universo y en la creación, y es la mismísima presencia de Dios. Es el lugar más bello, más hermoso.
Bien, pues desde ese lugar más bello, más hermoso, más precioso, más incomparable, sale la orden de parte de Dios de que su ira se lleve a cabo. Es para meditar en ello. Algo hermoso solo puede generar algo más hermoso. Así que la ira de Dios es hermosa, porque emana de un Dios hermoso. Desde este lugar de perfecta belleza, amor, esplendor, es desde donde se da la orden de que se derramen las copas de la ira. Y este hecho nos enseña lo más importante que debemos saber acerca de la ira de Dios, hermanos. Es una ira santa. Es santa, pura, perfecta, inmaculada. Y precisamente por eso responde con tanta violencia contra el pecado. Porque es el lugar de mayor perfección moral del universo, de mayor hermosura. Si vemos una naturaleza que es detestable, se hace detestable a Dios, pero me he confundido con esto. Si vemos una naturaleza, si vemos la hermosura de Dios comparada con la fealdad que vemos en muchos casos en este mundo, la confusión, la degradación, la suciedad, la inmoralidad, no podremos entender de otra manera la reacción de un Dios santo, bueno, justo y hermoso. Cuando los que critican la ira de Dios se preguntan ¿cómo puede Dios reaccionar con tanta severidad contra sus criaturas? La respuesta es la siguiente, y es que Dios es infinitamente y perfectamente santo. Y por tanto, nuestros pecados inevitablemente provocan su ira. ¿Resulta aburrido este tema? ¿Se hace tedioso hablar de la ira de Dios y del pecado? ¿No será que has normalizado el pecado? ¿No será que no nos parece tan terrible el pecado? Porque os puedo decir una cosa, en la medida que el pecado nos parezca horrible, entenderemos más la reacción de Dios hacia el pecado. Hablamos con tanta ligereza del pecado, de sus consecuencias, de lo degradante que es. Y no estoy hablando de lo que se piensa inmediatamente, el pecado sexual, como si ese fuera el único, como si fuera el peor de los pecados. Hermanos, hay cosas a veces infinitamente peores. Pero siempre pensamos en eso, ¿eh? El pecado es monstruoso. El pecado es la causa por la que las cosas están como están. Es la causa por la cual morimos. Es la causa por la cual hay explotación, injusticias, odio, maldad en el mundo. Eso es fruto del pecado. Y Dios reacciona contra el pecado. Dios no está airado contra el ser humano por ser humano, sino por ser pecador. La santidad de Dios aborrece el mal. Es como el concepto del agua y el aceite. Esto nos ayuda a entenderlo mucho más. ¿Podemos mezclar el agua y el aceite? Es inevitable esa separación entre una cosa y la otra. Solamente la existencia del pecado en sí mismo ya nos explica la existencia de la ira de Dios. No hay más. El rey David escribe, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen maldad, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Según el Salmo 5. Así que el énfasis en la santidad de Dios nos recuerda que no debemos comparar la ira de Dios con la ira humana, como decíamos antes. La ira divina nunca es un arrebato descontrolado. Es que ya no me pude aguantar más. No.
No, el Señor no funciona así. Está ahí aguantando, aguantando y al final salta y ya lo suelta todo y dice todo lo que tenía que decir y pierde el control. Ese no es nuestro Dios. La ira de Dios es pura, no está contaminada con los elementos que hacen que tu ira y la mía sean pecaminosos. Nuestra ira es pecaminosa, la de Dios no. De hecho, Charles Cranfield escribe acerca de la ira de Dios diciendo: no es una pesadilla de furia indiscriminada, incontrolada o irracional, sino la ira del Dios santo y misericordioso, suscitada y dirigida contra la impiedad y la injusticia de los hombres. Y luego otro comentarista muy conocido, John Stott, afirma: la ira de Dios es su constante, implacable, inflexible y firme oposición al mal en todas sus formas y manifestaciones. Sin la ira de Dios contra el pecado, hermanos, Dios no sería Dios, sería un ser inmoral o amoral, en el mejor de los casos. La moralidad debe de reaccionar inevitablemente ante la injusticia. Si a ti la injusticia te deja indiferente, puedo decirte que eres un psicópata. Esa es la realidad. No hay mucho más que cuestionar. Si no reaccionamos ante el mal cuando lo vemos, con desagrado, con asco, con desprecio o con indignación, somos amorales o inmorales, una de las dos. Por lo tanto, lo que debería de incomodarnos no es la ira de Dios. Si te incomoda la ira de Dios, he de decirte que estás en un error. Lo que debería de preocuparte es que Dios no manifestara ira. Eso sí que debería de preocuparte. Porque ¿sabes qué quiere decir esto? Que le da todo igual. Que no tiene estándares morales, no tiene un sentido de la verdad, de la justicia, de la ética. Literalmente sería un psicópata. Y qué horror estar en manos de ese Dios. Un Dios que no reacciona naturalmente ante la maldad y el pecado. Es absurdo. La santidad de Dios, la ira de Dios y el bienestar de su creación son inseparables, hermanos. Cuando vemos la ira de Dios derramándose sobre la tierra, como estamos viendo en este pasaje, sobre la tierra, sobre el mar, sobre los ríos, sobre las fuentes de las aguas, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que Él es el creador. ¿Quién tiene autoridad para manifestar su ira sobre la creación? El creador. Nosotros estropeamos la creación, pervertimos la creación, contaminamos la creación, arrasamos con la creación, pero nosotros no juzgamos la creación. Solo hay uno que tiene poder para juzgar la creación. Y ese es Dios. Pero cuidado, los juicios de Dios sobre la creación no es para arrasarla y destruirla, a diferencia de lo que hacemos nosotros. Los juicios de Dios sobre la creación son para purificarla, para restaurarla, para traerla de nuevo a su propósito original. Y eso es hermosísimo. De nuevo, hermanos, la ira de Dios es su absoluta intolerancia, y en esta época se nos habla mucho de no ser intolerantes, tenemos que ser tolerantes. Pero eso sí, luego se es intolerante, con unos se puede ser intolerantes, con otros no. Pero sin entrar en este debate, la ira de Dios es intolerancia absoluta hacia todo lo que degrada y destruye el orden creado. Y el pecado no entraba en los planes originales de Dios. Por lo tanto, el mundo tiene que ser juzgado. Y por eso podemos añadir algo más en cuanto a la ira de Dios, que no está en estos 4 puntos, pero lo podemos englobar ahí. La ira de Dios está vinculada a su amor. Dios no se desentiende de la creación, no lo deja ahí, que la destruyan, que la arrasen, que la perviertan, porque el mundo le pertenece. El mundo fue creado para la gloria de Dios. Y Dios en su amor, por su propia obra, por su creación, se opone totalmente al pecado. Está decidido a erradicar el pecado y mediante su justa ira, atención, ponerle final al pecado y purificar a este mundo cuando Cristo regrese.
En Apocalipsis 16, versículo 5, fijaos que se nos habla del ángel de las aguas. Te quedas ahí, ¿esto qué es, no? Este buen hombre. Dice, el ángel de las aguas, es como si suena un poco a esas deidades paganas, ¿no? El dios del agua, el dios del cielo, el dios del viento, el dios de la tierra. No, no, no. No tiene nada que ver con esto. Pero el ángel de las aguas es el que vindica la ira de Dios. Y la verdad es que no está muy claro de quién estamos hablando con este ángel de las aguas. No se acaba de matizar muy bien qué es lo que se quiere decir. Quizás signifique que es el que derrama las copas de la ira sobre las aguas, o quizá pensando en los 4 ángulos de la tierra, pensando en los 4 elementos, pues este es el ángel que está en control de las aguas. No se sabe, no se sabe, se ha especulado mucho. Tampoco es importante, no es importante el lugar que ocupa este ángel. Lo importante no es la identidad de este mensajero de Dios, sino la proclamación que hace. Fijaos, versículo 5, justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Esto es lo que nos tiene que interesar. Hermanos, la eternidad de Dios, su santidad, hará que Dios siempre responda con ira ante el pecado. De hecho, desde la perspectiva de la santidad divina, no es la ira de Dios, sino más bien la crítica hacia la ira de Dios lo que revela una actitud moralmente defectuosa. La razón por la que muchos reaccionan tan negativamente ante la ira de Dios es porque no comparten la misma repulsión que tiene Dios hacia el pecado. Y por eso a nosotros nos cuesta entender la ira de Dios. Porque muy en lo profundo de nuestro corazón creemos que somos buenos. Y que no es para tanto. ¿O no? Yo creo que sí. Así que de nuevo, hermanos, la ira de Dios es santa. Es santa, por lo tanto es hermosa, y es perfecta, y es pura. Ahora, esto nos lleva al segundo punto. La ira de Dios es retributiva. Cuando estaba preparando el sermón, iba a poner otra cosa, pero la voy a decir. La ira de Dios es vengativa, pero ¿a qué nos gusta tanto como suena? Es incómodo, ¿no? Decir que Dios es vengativo. Claro, os entiendo perfectamente. A mí me suena raro decir que Dios es vengativo, porque ¿qué piensas cuando piensas en una persona vengativa? ¿No? Bueno, Dios es vengativo. La ira de Dios es vengativa. Pero como tenemos estos problemas, vamos a utilizar retributiva, ¿no? Por decirlo finamente, le da a cada cual lo que se merece. ¿A que esto ya nos gusta más? Venga, pues lo dejamos ahí. Y esto, el que la ira de Dios sea retributiva o vengativa, es la razón por la cual la ira de Dios nos es tan necesaria, hermanos. Además de eso, nos es necesaria. Porque es la venganza contra ¿quiénes? Contra los enemigos de Dios y de su iglesia. ¿Sí? ¿Quiénes son los destinatarios de la ira vengadora de Dios? Nos lo dice el versículo 2, fijaos. Los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. ¿Habéis visto? Los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. La ira de Dios cae sobre el mundo incrédulo, sobre el mundo pecador, el mundo que sirve y adora a los oponentes supremos de Dios. ¿Quiénes son? El dragón, ¿recordáis? Satanás y sus bestias, el sistema de este mundo. Recordáis las palabras del Señor, el que no es conmigo, contra mí es. Y el libro de Apocalipsis muestra que toda la humanidad es portadora de solo 2 marcas. Solo hay 2 marcas. La marca de la bestia, en idolatría a este mundo y a Satanás, consciente o inconscientemente, mayormente inconscientemente, o la marca de Cristo mediante la fe. Solo hay 2 marcas, no os compliquéis la vida. Solo hay 2 tipos de personas,
los creyentes y los incrédulos, los hijos de Dios y los hijos del diablo. No hay más. Y luego lo podemos disfrazar como queramos. Así que el mundo sobre el cual se están derramando las copas de la ira de Dios es un mundo que rechaza a Dios. Es un mundo contra Dios, que prefiere adorar a los poderes mundanos bajo Satanás antes que a Dios. Y además, los enemigos de Dios, fijaos, versículo 6, derramaron la sangre de los santos y de los profetas. No son unos santitos. No. Derramaron la sangre de los santos y de los profetas. La ira de Dios, por lo tanto, hermanos, es en parte una retribución por la violencia afligida a la Iglesia a lo largo de todos los siglos. Y eso incluye la violencia que tiene lugar hoy y que tendrá lugar en el tiempo de la venida del Señor, porque esperamos una intensificación de la persecución y de la apostasía antes de la venida del Señor. De hecho, Pablo exhortó a los cristianos que sufrían, ¿recordáis?, a no vengarse. ¿Recordáis lo que dice Romanos? Romanos 12, dejad, dice, no os venguéis, amados, sino dejad lugar a la ira de Dios, como diciendo, dejad paso a la ira de Dios. Tú no te vengues, apártate y que pase la ira de Dios. Dios hará su trabajo, porque escrito está, mía es, yo pagaré, dice el Señor. Ahí va a resultar que de verdad Dios se venga. Aquí ya no nos va sonando tan raro lo de que Dios es vengativo y que su ira es vengativa. Claro, ya nos suena. Y esta venganza se ve precisamente aquí, en estas copas de la ira. En Apocalipsis capítulo 6, versículo 10, si os acordáis, se mostró a las almas de los mártires en el cielo, bajo el altar, que decían, ¿recordáis? ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Así que sí, podemos decir que Dios es vengativo. Por lo tanto, detrás de la ira de Dios están las oraciones de su pueblo sufriente que pide por venganza. ¿Tú has orado alguna vez por venganza? Pues haces muy mal, Estefanía, muy mal. ¿Qué venganza? Que Dios vengue la sangre, o que Dios retribuya, o que traiga su justa retribución sobre aquellos que no solo le desprecian y le odian, sino que también persiguen a su pueblo, ¿no? Las palabras son importantes, por supuesto, claro que lo son. Y sí, hermanos, fijaos, en Apocalipsis 16, 7, al final, Juan dice, oyó al altar decir, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. ¿Habla un altar? Es obvio que no. Este altar es donde están las almas de los mártires y de allí sale esta voz que dice, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Así que las almas de los mártires que hemos visto debajo del altar y sobre él se ofrecen esas oraciones de los mártires pidiendo venganza. De modo que este clamor del altar, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos, refleja la satisfacción que tiene que sentir la Iglesia ante la venida del justo juicio de Dios en ira y en pago por los pecados de un mundo que persigue al pueblo de Dios. No oramos con odio, no oramos con rencor, no oramos con maldad ni con morbosismo, oramos por venganza. ¿Pero venganza de quién? De Dios hacia sus enemigos y nuestros enemigos. Porque la mejor venganza, la venganza más justa, no es la tuya ni la mía, es la de Dios. Porque Dios es perfecto
Y todo lo que Dios hace está en consonancia con esa cualidad perfecta de Dios. De nuevo, cuando hablamos de la venganza de la ira de Dios, estamos hablando de la necesaria venganza de Dios para la salvación de su iglesia. Jesús enseñó a sus discípulos, ¿recordáis aquellas palabras del Padre Nuestro? Líbranos del mal. Y es mediante su ira sobre los impíos que Dios responde plenamente a esta oración. La ira vengadora es también una ira redentora. Líbranos del mal no se refiere solamente a lo que nos afecta a nosotros en nuestras circunstancias personales, la gente que nos trata mal, que nos mira mal, que no nos entiende, con la que tenemos problemas, las cosas malas que nos pasan, las enfermedades, la falta de dinero, los agobios, las maldades de este mundo. No, estamos pidiendo algo mayor. Como cuando pedimos venga a nosotros tu reino. No estamos hablando solo de que se manifieste la realidad de mi reino en nuestro corazón, sino que el reino venga de forma plena y completa en este mundo. Y ese líbranos del mal está diciendo exactamente lo mismo, no a mí solamente, al mundo. Y ese mal solo podrá ser erradicado de forma completa por medio de la santa y retributiva o vengativa, como queramos, ira de Dios. Y esto se hace evidente en el trasfondo del libro del Éxodo. Hemos leído el libro de Éxodo, nuestro hermano Adrián ha leído estos pasajes que tienen que ver con el derramamiento de algunas de las plagas de Egipto, ¿recordáis? Y de hecho, esas plagas son un reflejo, o mejor dicho, las palabras de este capítulo 16 de Apocalipsis son un reflejo de las plagas que hemos visto en el libro del Éxodo. La primera copa de la ira trajo llagas malignas y dolorosas sobre los impíos. Y esto corresponde a la sexta plaga, sobre el faraón y sobre Egipto, ¿recordáis? Que también se les infligieron úlceras y sarpullidos. ¿Veis? Después, la segunda copa hace que el mar se convierta en sangre como de muerto. De modo que todo ser vivo murió en el mar. Versículo 3, ¿lo veis? Estos juicios corresponden a la primera plaga. Aquí dice Apocalipsis que la tercera copa cae sobre los ríos, sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Bueno, la primera plaga sobre Egipto, recordáis, todo el Nilo se convirtió en sangre. Y todos los peces del río Nilo, ¿qué les pasó? Murieron. Si habéis visto la película de los 10 mandamientos, pues ahí se ve todo muy bien explicadito. El punto es que así como Dios derramó su ira sobre Egipto, y bien que lo hizo, ¿para qué? ¿Para liberar a quién? A su pueblo. ¿Y liberarlo de qué? De la esclavitud y del sufrimiento. Así también todos los juicios de Dios de la historia sirven para librar a la Iglesia de las aflicciones de este mundo. Así que el cataclismo final que esperamos, en el derramamiento de la ira de Dios, que pondrá fin a esta era, tendrá como resultado la liberación definitiva del pueblo de Dios y le otorgará victoria y descanso eterno. Igual que hizo con Israel en el Éxodo, esto va a hacer con nosotros. Recordad que estamos hablando de alguna manera como estamos en una especie de nuevo Éxodo desde que el Señor Jesucristo subió a los cielos. Los cristianos sabemos, o deberíamos de saber, que Dios juzgará todo mal y salvará a su pueblo de las aflicciones causadas por el mal y los malignos en este mundo. Y si no lo sabes, deberías ya de saberlo. Ya deberíamos de saberlo. ¿Y sabéis por qué? Porque esto es liberador. Saber esto nos libera para servir como agentes de misericordia, ahora sí, en este mundo. Agentes de misericordia, agentes de gracia, ¿mediante qué? Mediante proclamar el Evangelio a un mundo que va a ser juzgado. Así exhortó Pablo, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. No seas vencido de lo malo, sino vence el bien
con el mal. Perdón. Sino vence con el bien el mal, perdón. Gracias. Estáis atentos. Sí. Y esto nos lleva al siguiente punto. La ira de Dios es justa. Hemos visto que es santa, hemos visto que es retributiva o vengativa. Y es justa. La ira de Dios es justa. Es una tercera característica clave. Fijaos, ¿qué clama el ángel? Justo eres tú, oh santo. ¿Habéis visto? Dios es alabado por juzgar a quienes derramaron la sangre de sus santos profetas. ¿Por qué? Dice el versículo 6, versículos 5 y 6, dice al final, porque se lo han merecido. Les has dado su merecido. Y luego dice, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Añade la voz de los mártires en el altar. Así que podemos observar que estos juicios de las 7 copas corresponden estrechamente a los juicios anteriores de las 7 trompetas. En particular, la segunda y tercera copa se alinean con la segunda y tercera trompeta. La segunda trompeta hizo que la tercera parte del mar, ¿os acordáis? La tercera parte del mar se convirtiera en sangre. Muy parecido, ¿no? Y que muriera la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. ¿Habéis visto? La tercera parte. Apocalipsis 8. La tercera trompeta contaminó, ¿recordáis? La tercera parte de los ríos y de las fuentes de las aguas. ¿Os acordáis? Bien. La cuarta, quinta y sexta trompeta también se corresponden de manera aproximada, y esto lo veremos la semana que viene también, con las copas de la ira que le siguen. ¿Qué nos enseña esto? Bueno, hay una diferencia. La diferencia esencial es que mientras los juicios de las trompetas afectaban a una tercera parte de los objetivos, y recordáis que eran juicios de advertencia, por eso no eran la totalidad, sino solo la tercera parte, los juicios de las copas afectan a la totalidad de cada una de las cosas sobre las cuales son derramados. ¿Por qué? Porque son juicios de ira y de destrucción, son juicios definitivos. ¿Qué quiere decir esto? Para ponernos en contexto. Lo que debemos comprender es que estos juicios representan una retribución justa. Es justa una retribución justa por el pecado. Simbolizan la justicia de Dios actuando como castigo por las violaciones de su ley. Apocalipsis 16 dice que puesto que los impíos derramaron la sangre de los siervos de Dios, ahora se les da sangre a beber a cambio. ¿Habéis visto? Qué curioso. Derramaron la sangre de los siervos de Dios y ahora se les da sangre a beber. En la ira divina están recibiendo exactamente lo que merecen. ¿Veis? Sangre por sangre. Has derramado sangre, beberás sangre. Sí, ya sé que todo esto es un mensaje muy truculento, pero creo que veamos las ideas detrás de las imágenes tan fuertes. No estamos hablando de beber sangre literalmente, sino de correspondencia. Porque justicia, y está muy vinculado a lo que decíamos antes, justicia es dar a cada uno lo que le corresponde. Y esto es algo a lo que debemos de prestar atención con reverencia. La amenaza principal y definitiva de la humanidad pecadora es, en efecto, Dios mismo. ¿Cuál es la peor amenaza sobre este mundo pecador? Dios. Este mundo tiene que ser salvado ¿de quién? De Dios. De la ira de Dios. El Dios santo, el Dios justo, el Dios recto, debe y habrá de juzgar personalmente el pecado humano, derramando las copas de su santa ira sobre este mundo. Por eso, el autor de Hebreos nos insta a abrazar a Jesús para salvación y propiciación de nuestros pecados. Pues como él dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo.
Hay una objeción contra la justa ira de Dios y es que parece contradecir las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte. ¿Porque no enseñó acaso el Señor Jesucristo a poner la otra mejilla? Pues que es todo esto de venganza. Amad a vuestros enemigos, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, ¿recordáis? ¿Sí? Si Dios enseña la no represalia, pero luego derrama su ira en justicia retributiva, ¿no es una contradicción? Esto es muy raro, ¿no? Y aquí es donde hemos de entender que Dios es distinto a ti y a mí. Y por lo tanto, solo Él es capaz de infligir justicia perfecta. Según Pablo, no debemos vengarnos porque sabemos que Dios lo hará. No es que esté diciendo que no hay que vengarse, no, no, no. Está diciendo, tú no lo hagas porque tú eres un incompetente. Tu justicia es incompleta, no es perfecta, es injusta. Tienes una justicia injusta. ¿Eh? Dios no. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Porque Él lo hará de forma completa. Dios quiere que no hagamos lo que Él hace. Precisamente porque solo Él lo puede hacer, hermanos. Solo Él puede vengarse como es debido. Tú y yo no podemos. Dios dice, haz lo que te digo, no lo que yo hago. Y con toda justicia. ¿Por qué? Porque Él es Dios y nosotros no. Así que al considerar las tres primeras copas de la ira, vemos que implican una retribución justa por el pecado. Los adoradores de la bestia llevan su marca. ¿Qué buscan? Belleza, placer terrenal. Por eso Dios derrama sobre ellos llagas y úlceras dolorosas en su carne. Los adoradores de la bestia, ¿qué hacen? Derramaron la sangre de los justos y Dios convierte sus aguas en charcos de sangre y se la da a beber. Los moradores de la tierra buscan paz, buscan descanso en alianza con los poderes demoníacos de este mundo y Dios los abrasa en la cuarta copa con fuego del cielo. ¿Veis la correspondencia de la justicia retributiva de Dios? Y esto nos lleva al último punto, y es que la ira de Dios es buena. O digámoslo de otra manera, la ira de Dios es beneficiosa para ti y para mí y para todo el mundo. De nuevo, la cuarta manera de ver la ira de Dios vindicada en estos versículos es notar que el testimonio del ángel y de los mártires que están en el altar se une para regocijarse juntos por los resultados beneficiosos de la ira de Dios. Sí, Señor Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. La ira de Dios es beneficiosa porque sostiene la ley de Dios para el bienestar de la creación. Dios aplica la ley, lo cual es bueno. Hermanos, el mundo no puede ser íntegro, bueno, ni estar en paz mientras haya injusticia en él. Esto es así. Por eso es tan buena noticia que la ira de Dios se dirija contra el mal y contra el pecado para que el mundo sea purificado y la justicia de Dios reine. ¿Recordáis? Dice el apóstol Pedro, esperamos cielos nuevos y nueva tierra que esperamos, según su promesa, en los cuales ¿qué? Mora la justicia de Dios. Eso es lo que aguardamos. Esto es muy interesante. El teólogo N.T. Wright, disputado y cuestionado por cierto entendimiento particular que él desarrolló, ¿no? La nueva perspectiva sobre Pablo y su comprensión en cuanto a la doctrina de la justificación. Era un teólogo en general sólido, anglicano. En uno de sus escritos presenta una especie de parábola muy interesante acerca de un pequeño pueblo en el campo, fuera de la gran ciudad, que no recibe la atención de los magistrados. No tiene ni jueces, ni policía, absolutamente nada. Claro, como no hay nadie que administre y aplique la ley, se producen en el pueblo todo tipo de fechorías. A un albañil que ha hecho un trabajo, el cliente no le quiere pagar. A una pobre viuda que lleva todo su dinero en un bolso, se lo roban y ahí no hay nadie que solucione el asunto.
Un casero codicioso incumple su contrato y echa a una familia de la casa, la desahucia antes de que el contrato termine. Un montón de barbaridades pasan en el pueblo, no se para. Y ahí nadie soluciona nada, nadie arregla absolutamente nada. Finalmente, estamos hablando de una parábola, aunque se parece mucho a nuestra sociedad hoy en día casi, pero bueno, voy a dejarlo ahí. Finalmente, sin embargo, llega un juez al pueblo con sus oficiales, escucha cada caso con cuidado y administra justicia, prestando especial atención a los necesitados, a los débiles, a los castigados, y poco a poco, por medio de sus juicios y por medio de sus agentes, va administrando justicia al pueblo y va retribuyendo y devolviendo a todos lo que se les ha perdido, lo que han perdido. El albañil que ha sido estafado recibe su paga, a la viuda se le devuelven los bienes que había en su bolso, los pobres que han sido desahuciados vuelven a su vivienda hasta que al menos termine el contrato de alquiler. Ahora, os pregunto, o nos pregunta N.T. Wright, ¿cuál será la respuesta del pueblo? ¿Cuál será la respuesta del pueblo hacia este juez y hacia los oficiales? Bueno, Wright responde, el pueblo en su conjunto suspira de alivio, se ha hecho justicia. El mundo ha vuelto a estar en armonía. La comunidad agradecida dará gracias al juez de todo corazón, ¿no? Esto es lo razonable. Si ampliamos esta experiencia en un pueblecito imaginario, a nivel global, vemos lo bueno que es el que Dios juzgue todo mal con su ira y su juicio. ¡Qué bendición, hermanos! ¡Qué bendición cuando la justicia divina no solo ha logrado esto a veces a lo largo de la historia, de justicia divina, pues sí, sino además lo hará al final de la historia, cuando Cristo regrese, porque entonces es cuando se pondrá todo absolutamente en orden. Y debido a la bondad de Dios en su ira al juzgar el mal, el pueblo redimido de Dios ahora, como hemos visto aquí, puede unir sus voces a las de los ángeles con gran alabanza. Justo eres tú, esto es la iglesia, justo eres tú, oh santo, que eres y que eras, porque has traído estos juicios, porque derramaron la sangre de los santos y de los profetas y les has dado a beber. Es lo que merecen. Así que, ¿imagináis los primeros cristianos que leyeron el libro del Apocalipsis cuando recibieron estas noticias? Cuando escucharon las palabras de Apocalipsis 16, la visión de las 7 copas de la ira siendo derramada. Sí, quizá fue aterradora la visión, pero también consoladora al mismo tiempo. ¿O no? Vivían en un mundo donde la fidelidad a Cristo, como hemos visto antes en la escuela, podía costarles la vida, su libertad o su sustento. Estaban en manos de un imperio poderoso y despótico que parecía dominarlo todo. Nada se escapaba al control del imperio romano. Y al oír o leer que las copas de la ira serían derramadas sobre la tierra, verían reflejada en la imagen del juicio de Dios la solución a la infinita justicia que sufrían a diario. Pero también vislumbrarían otra cosa, la mano invisible de un Dios que no olvida, de un Dios que no permite que el mal quede sin castigo. Dios ha efectuado juicios a lo largo de la historia como retén, como control y como advertencia por medio de los sellos y por medio de las trompetas, hasta que ahora, al final de la historia, derrama las copas hasta el final y la justicia de Dios es definitiva. Así que sí, hermanos, yo no sé cómo lo ves tú en esta mañana, pero la ira de Dios es algo deseable. Y la ira de Dios es justa, santa y buena. Por supuesto que lo es. Para concluir, muchos de nosotros seguramente seguimos luchando con la misma inquietud con la que estábamos al principio del sermón en cuanto a la ira de Dios. No creo que un sermón sirva para tranquilizarnos en cuanto a la imagen de la ira de Dios. Y también ante esa pregunta que se hizo hace muchos siglos Malaquías, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Como decíamos al principio, ¿recordáis? ¿O quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste? Hermanos, es natural que sintamos esto. ¿Sabéis por qué? Porque no podemos enfrentarnos solos
a la presencia de un Dios santo y justo. Tú y yo solos no podemos. En realidad, la idea de una santa, buena, vengativa y justa ira de Dios debe llevarnos a reconocer nuestra absoluta necesidad de su gracia y de su misericordia el día del juicio final. De hecho, cuando los pecadores se encuentran frente a la terrible realidad del juicio divino, la Escritura les señala la salida. Romanos 3:25. Él, apóstol, hablando acerca de Jesucristo, dice que es a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Él es nuestra cobertura. Cristo es nuestra protección. Cristo es quien nos guarda y nos libra de la justa, buena y santa ira de Dios. La solución no está en tu esfuerzo, ni en el mío, ni en cuán lejos creamos que podemos correr. ¿Sabéis por qué? Porque de la ira de Dios no podemos correr a ningún sitio. La solución está en aquel que carga con nuestras culpas y satisface en Él la justicia del Dios Todopoderoso, el Señor Jesucristo. Todo lo que viene antes de este versículo de la carta a los Romanos, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, todo lo que viene antes en la carta a los Romanos es terrible, son malas noticias. Si lo leéis, os ponen los pelos de punta. De hecho, hablaremos en parte en el sermón del Día de la Reforma en cuanto a parte de esas malas noticias. Por causa de la ira de Dios contra el pecado, estamos bajo justa condenación. Pablo empieza diciendo en Romanos 1:18 que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y añade, no hay justo, ¿recordáis? Ni aun uno. Y luego recordáis, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, todos estábamos o estamos bajo la ira de Dios. Pero las buenas noticias que necesitamos a partir del capítulo 3 de Romanos declaran que Dios envió a su Hijo Jesús para ser la propiciación por nuestros pecados. Él es quien sufrió el castigo de la ira de Dios que merecíamos. Él sufrió la ira de Dios. Y nosotros ahora estamos guardados de esa ira por haber puesto nuestra fe en Jesús, nuestro Salvador. De nuevo, antes de esta declaración, todos son malas noticias debido a la ira de Dios sobre el pecado del ser humano. Y después de esta provisión de la gracia de Dios, que es Cristo, todos son buenas noticias gracias a su sacrificio sustitutorio, suficiente y único. Así que Apocalipsis 16 responde a las quejas contra la ira de Dios que hay en este mundo, mostrando que es santa, retributiva, justa y beneficiosa. Pero para los pecadores que están bajo la amenaza de la ira de Dios, la única solución es arrepentirse de sus pecados y creer en Jesús, y así serán liberados del justo juicio que viene sobre este mundo, del justo juicio que sus pecados merecen. Cristo los sufrirá por ellos. De hecho, una vez que encontramos refugio del pecado en la cruz del Señor, los creyentes ya dejamos de maravillarnos en la ira de Dios. No es un problema para nosotros la ira de Dios, ha dejado de serlo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando vemos el mal del pecado y la santidad de Dios, comprendemos que, primero, que su ira es lo más lógico, razonable y necesario de este mundo, porque solo mediante esa ira Dios traerá justicia al mundo. Y ahora nuestro asombro ya no se dirige a ¡ay, la ira de Dios!, sino hacia la maravilla de su gracia redentora, que es la que nos libra de esa ira. Por medio de esa gracia redentora, el mismo Dios al que tú y yo hemos ofendido, envió a su Hijo a sufrir el castigo que tus pecados merecían. Y además, nadie ha compuesto jamás un himno que se titule Sublime ira, ¿no?, o Asombrosa ira.
No, no existe. ¿Por qué? Porque la ira es la respuesta necesaria de Dios hacia el pecado. No tiene nada de asombrosa la ira de Dios. No tiene nada de amazing. No tiene nada de especial, ni de sublime. Es lo normal. ¿Sabéis lo que es sublime? La gracia de Dios. Esa sí que es asombrosa. Eso sí que nos tendría que asombrar. ¿Cómo es posible que Dios manifieste esa gracia hacia mí? A mí no me extraña que el Señor me quiera juzgar con ira. Yo conozco mis pecados y tú conoces los tuyos. A mí eso no me asombra. Lo que me asombra, como dice el himno, sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Esto es lo asombroso. Esto es lo que debería de sorprendernos. Así que una vez hemos recibido la salvación por medio de la fe en Cristo, ¿y salvación de quién? De Dios. Las mismas características que hacían que la ira de Dios fuera tan terrible se convierten ahora en la fuente de nuestra mayor esperanza. Dios es santo y por su gracia y mediante la fe en Cristo, los pecadores somos perdonados y purificados para ser llevados santos delante de Dios. Eso sí que es asombroso. La ira de Dios es retributiva, pero los que creen en Jesús se convierten en hijos de Dios que reciben su protección. La ira de Dios es justa, sí, de modo que todo pecado recibe su justo castigo, pero los que estamos cubiertos y perdonados por medio de su Hijo, como dice Colosenses, Dios canceló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Por lo tanto, hermanos, amigos, habiendo sido limpiados, santificados, adoptados y perdonados, ahora nosotros los cristianos podemos unir nuestras voces en adoración al Dios justo diciendo, sí, Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Y más aún, nos regocijamos con gloria de aquel que nos ha traído a la salvación, porque Dios derramó la sangre de su propio Hijo unigénito, para que nosotros, que merecíamos su ira, recibiéramos en su lugar su gracia. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, te bendecimos y te alabamos. Y hoy en esta mañana tenemos que exclamar esta oración extraña, pero que no deja de ser menos cierta y necesaria. Gracias por tu ira. Y gracias porque esa ira no es la nuestra, ni la de ningún otro ser humano. Es una ira santa, buena, justa, y que da a cada cual conforme a su merecido. Pero ahí está esa gran paradoja, porque tú no nos has dado a nosotros lo que merecíamos. Y eso no te contradice a ti mismo, porque tu ira sí que cayó sobre nosotros, cayendo en Cristo. Tú nos ya escogiste y nos predestinaste desde antes de la fundación del mundo, para que esa ira que debía de caer sobre nosotros cayera sobre Cristo. Él la sufrió. Ese castigo no quedó sin ser pagado, solo que Él fue quien lo recibió en nuestro lugar. Y esto es asombroso, Señor. ¿Quién podría haber concebido algo así? Esto es una obra tuya perfecta y preciosa, Señor. Ayúdanos a apreciarla y a valorarla, a saber que tu ira es una respuesta a tu santidad, a tu hermosura, a tu bondad, a tu justicia. Y mientras aguardamos ese día último y final de justicia y de ira, mientras tú nos guardas de ella y sabiendo que nos guardarás, que tú nos acompañes y nos guíes y nos ayudes, Padre. Hazlo, por favor. Ayúdanos, dirígenos en este mundo, siendo fieles portadores de tu gracia. Y ayúdanos a entender que debemos de llevar a otros ese evangelio para que sean librados de la ira y puedan adorar por siempre a ti, el único Dios verdadero. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.